noches, mis queridas hermanas del distrito Bacalar, Misión Sur de Quintana Roo. Les envío un afectuoso saludo, también les envío un abrazo. Bueno, mis hermanas, mi nombre es Areli Marino y en este momento les voy a impartir el seminario número 7 que se llama Evangelismo Personal. Cuando viene a mi mente la palabra evangelismo, regularmente yo pienso en una persona que sabe hablar en público, aquel predicador que hace llamados y que bautiza. También pienso en esa persona que da estudios bíblicos. Y si alguien comparte mi forma de pensar, estamos en un error, porque el evangelismo no solo es eso. A veces también al pensar de esta manera delegamos responsabilidades para cierto grupo de personas. Y hay una cita de Elena de White que dice: nadie vive ni muere para sí. Esto quiere decir que por muy poca notoria que creas que son tus acciones, no pasan por desapercibidas. Los cristianos estamos siendo observados constantemente. Y saben, mis hermanas, que Elena de White nos hace un llamado a influir positivamente sobre la vida de las demás personas. A veces yo me he quedado sorprendida y también me causa un poco de gracia cuando a alguna hermana se le invita a predicar en el culto, en la iglesia, se le invita a dirigir un grupo pequeño o se le invita a dar un estudio bíblico. A veces la respuesta es: no puedo porque no sé hablar. Eso para mí es una frase graciosa, no sé hablar, porque hermanas, nosotras las mujeres siempre tenemos tema de conversación. Podemos pasar largas horas hablando y no se nos agotan las palabras. Nosotras las mujeres tenemos un don especial y es el del habla. Esa es nuestra característica esencial de nuestra personalidad de mujer. Y referente a esto, Elena de White dice: nosotras las mujeres tenemos el don de empatizar, de intimar con las personas a través de nuestras experiencias de la vida cotidiana. Y entonces podemos llegar a los corazones e impartir aliento a aquellas almas que lo necesitan. Y podemos llegar en los rincones del alma donde un hombre no podría llegar. ¿Se dan cuenta que nuestra labor es realmente especial? Y a veces nosotros hemos cometido errores porque nosotros, en el buen deseo, en la buena intención de atraer a más personas a nuestra iglesia, nosotros pues vamos detrás de los intereses, impartiéndoles primero la fe de Jesús, o si la iglesia organiza alguna actividad de campaña, alguna actividad misionera, entonces rápidamente queremos que nuestras visitas vayan y disfruten de nuestras actividades. Sin embargo, a veces en vez de atraerlas, las ahuyentamos. Ese es un error muy común. A mí me gusta dar estudios bíblicos y admito que he cometido estos errores. Nosotros debemos de tomar el método de Cristo. Se vuelve imprescindible tomar el método de Cristo y ponernos bajo el dominio del Espíritu Santo, imitando a nuestro buen Maestro Jesús. A través de la labor de Cristo nosotros podemos aprender lecciones valiosas sobre cómo atraer a más personas a los pies de Jesús. Dice Elena de White que Jesús se encargaba de ministrar a 3 grupos de personas. Un grupo era el grupo de los pobres. Ahora te hago una pregunta, mi hermana. ¿Será que conoces algún pobre? Dijo Jesús: los pobres siempre estarán con nosotros. Y es que ni siquiera necesitamos buscarlos.
Solo tenemos que mirar a los lados y entonces vamos a ver a los pobres. También el segundo grupo es el grupo de los ignorantes. Y es que hay muchas personas que padecen en el lecho de dolor, en la enfermedad, por no saber cómo cuidar su salud. Y una cosa de la cual me he maravillado de nuestra iglesia es que nuestra iglesia cuenta con una luz, con un conocimiento amplio sobre diversos temas. Y he ahí, al conocer nuestra responsabilidad de educar también a otros. El tercer grupo que Jesús ministraba es el grupo de los necesitados. Y aquí la lista es muy larga, porque en la lista de los necesitados incluye a muchas más personas. Una necesidad apremiante de nuestros días de pandemia es que las personas necesitan sentir que hay alguien que cuida de ellas y que aun cuando llegue la desgracia no tenemos por qué amedrentarnos. Estaba viendo las estadísticas actuales y dice que en el último mes y en especial en los últimos días se ha disparado la venta de antidepresivos, de calmantes y ansiolíticos. Las personas están desesperadas por tener tranquilidad, por tener paz. Y aunque las pastillas cumplen su función, pero no son de largo alcance. Así que ahí también una responsabilidad para las personas que nos rodean, que sepamos que están pasando por situaciones de ansiedad, de estrés, como lo es ahora. Entonces podemos darles una palabra de aliento. Hay otra cita textual que está en Camino a Cristo y dice que cuando Jesús estuvo en la tierra había pueblos enteros donde Jesús pasaba y que no se escuchaba ni un solo lamento. Y esto es porque Jesús no solo sanaba las enfermedades físicas, sino también las del alma, las de la mente, las emocionales. Y entonces este es el método que nosotros debemos de imitar. Este es el método por el cual nuestra iglesia fue instituida. Y en Obreros Evangélicos dice, lo más importante no es la predicación, y a esto yo quiero añadir, no es el estudio bíblico, sino son tres cosas. Una es el trabajo de casa en casa, otra es alentando al doliente y otra elevando al despreciado. Esto fue el ministerio de Jesús. Y el poder del evangelio se da cuando nosotros estamos cara a cara con el necesitado. Aquí radica el poder del evangelio. Jesús principalmente hizo esta labor de estar cara a cara con la persona necesitada. La mayor parte del ministerio de Jesús no fue la predicación, fue las entrevistas personales. Y la transformación de una sola alma atraía a millares más, porque cuando nosotros estamos agradecidos con Dios por la forma como Él se ha manifestado en nuestra vida, no podemos otra cosa más que compartir aquel gozo. Y entonces en Juan 4 viene describiendo una situación muy peculiar, una historia muy, muy bonita, que a mí cuando la leo en El Deseado de Todas las Gentes, cuando la leo en la Biblia, realmente a mí me impresiona. Y es el caso de la mujer samaritana. Dice Elena de White que Jesús le hablaba con confianza. La confianza despierta confianza. Le hablaba sin prejuicios, y aunque había tantos prejuicios en ese tiempo, Jesús le habló sin prejuicios, hizo a un lado todo. Y no es diferente nuestra situación actual. Nosotros regularmente tenemos muchos prejuicios al decir, es que hablar con esta persona me da pena porque se ve que es muy enojona, no es que se ve que es muy seria, no es que se ve que nunca tiene tiempo.
Entonces esos ya son prejuicios, ya son barreras que nos estamos poniendo. Y cuando Jesús habló con la mujer samaritana, quitó todos estos prejuicios. Y entonces, a medida que Jesús le revelaba su vida pasada, esta mujer fue sintiendo la necesidad de renovar su alma. Y dice Elena de White, con un gozo casi abrumador. Por poner un ejemplo, cuando tenemos pensamientos abrumadores, regularmente son pensamientos negativos. Y esos pensamientos nos están impidiendo hacer nuestras demás actividades. Sin embargo, el gozo que la mujer samaritana era casi abrumador. Era un gozo, una felicidad casi abrumadora. Jesús no le dijo, yo soy tu amigo, puedes confiar en mí, sino que la aceptación que él demostró fueron suficientes para que esta mujer viera en Jesús un amigo en el cual se puede confiar. Su mente estaba tan impresionada, estaba tan gozosa que se olvidó de sus necesidades físicas y dice la palabra de Dios, dejando su cántaro, fue a la ciudad y contó sobre Jesús y entonces vinieron más personas a escuchar a Jesús. Eso es impresionante. La transformación de una sola alma atrae a muchos más. Y dice Elena de White, ella hizo más que lo que los discípulos estaban haciendo. Entonces, mis hermanas, más adelante Jesús, cuando manda a los discípulos a predicar, ahora sí los manda a estudiar la Biblia, a estudiar las Sagradas Escrituras, los manda a orar y los manda a dar palabras de esperanza. Cuando los manda es porque Jesús ya había pasado por ese lugar y entonces Jesús ya había dejado amigos, ya había suplido las necesidades principales. Este es el método que nos dará éxito para alcanzar a más personas y traerlas a los pies de Jesús. Debemos de pedirle a Dios que nos dé la mente de Cristo para amar a las personas y no cansarnos de hacer el bien. Mis queridas hermanas, y reforzando el seminario anterior, quiero invitarles que identifiquen a una sola persona que crean que le está afectando anímicamente esta pandemia, que esa persona en algún momento ustedes la han visto como inestable emocionalmente quizá, y entonces identifiquen a esa persona y envíenle un mensaje. Llámenle y díganle, estoy orando por ti y tú vas a estar mejor, y oren con fe e intercedan para que esa persona esté mejor. Esa es nuestra labor, hermanos, elevando al despreciado, aquella persona que se siente apocada, que se siente sin fuerzas, que se siente inferior a los demás. Entonces a esa persona nos podemos dirigir en este momento, ya que no podemos salir a andar de casa en casa. Y cuando todo esto acabe, entonces pidámosle a Dios que nos dirija, que nos lleve hacia esa persona que está en una necesidad y esperando que alguien le dé palabras de aliento. Vamos a orar, mis hermanas, y mi deseo es que hagamos de nuestra tarea una misión de éxito. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tu palabra, tu ejemplo, son guías para nuestro camino. Señor, no queremos que tu palabra que ha sido impartida quede en nuestras mentes vacía, sin ningún fruto. Queremos que tu palabra vuelva a ti, pero haciendo tu voluntad. Señor, dirígenos, muéstranos a aquella persona que en este momento está sufriendo y úsanos para decirle que no tiene de qué preocuparse porque tú cuidas de ella.
aunque sea la situación más grave. Señor, ayúdanos a confiar que tú cuidas de nosotros y que podemos poner nuestras vidas completamente en tus manos. Señor, bendice a mis hermanas del distrito de Bacalar y a todas las personas que dirigen este ministerio para que tu obra pueda seguir avanzando. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da aliento, esperanza y vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.